Mi hermano se burlaba de mí sin parar, mi ropa, mi carrera, mi esposo, mis hijos, todo. Estuve a punto de estallar, pero mi esposo me apretó la mano y susurró, todavía no. Luego, mi hermano alardeó sobre su enorme trato. Hice una llamada. Cuando colgué, su teléfono sonó. Segundos después, su rostro palideció. Espera. ¿Qué? Mi nombre es Sylvia Monroe. Tengo 34 años y la Navidad pasada aprendí que a veces la persona que se ríe más fuerte de tu vida es la que más esconde. Había entrado a la casa de mis padres esperando una cena pacífica, una noche en la que mis hijas pudieran comer puré de papas, abrir pequeños regalos y creer que la familia significaba calidez en lugar de juicio. Esa esperanza duró unos 12 minutos. Mi hermano me miró de arriba abajo antes de que siquiera me quitara el abrigo y me preguntó si me había vestido para la cena de Navidad o para recoger la compra del supermercado. Todos se rieron entre dientes como si fuera inofensivo. Luego pasó a mi trabajo, llamándolo trabajito de computadora portátil. Se burló de mi esposo por elegir una carrera estable y honesta en lugar de perseguir el dinero. Incluso hizo una broma sobre que mis hijos crecerían con mi ambición de pueblo pequeño. Y ese fue el momento en que mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Sentí que me ardía el pecho. Quería ponerme de pie, decirle exactamente lo que sabía y borrar esa sonrisa arrogante de su rostro allí mismo frente al árbol. Pero debajo de la mesa, mi esposo me apretó la mano y susurró, todavía no. Así que me quedé callada. Dejé que mi hermano siguiera actuando. Dejé que alardeara sobre el trato más grande de su carrera, el que dijo que finalmente demostraría quién era el verdadero éxito en la familia. Entonces, tomé mi teléfono y hice una llamada. Dije menos de 20 palabras. Cuando colgué, su teléfono sonó casi al instante. Respondió con esa misma sonrisa arrogante, pero en cuestión de segundos, su rostro palideció. Antes de decirles lo que pasó después de esa llamada, díganme qué se siente en la Navidad donde están ahora. ¿Es pacífica, pesada o ese tipo de silencio que dice que algo está a punto de romperse? Solía pensar que mi familia no entendía mi trabajo porque era complicado. Pero mientras mayor me hacía, más me daba cuenta de que nunca intentaron entenderlo en absoluto. Para ellos, el éxito tenía que ser ruidoso. Tenía que venir con una camioneta en la entrada, una camisa con el logotipo de la empresa, un apretón de manos, una foto enmarcada y una historia lo suficientemente impresionante como para repetirla en la iglesia. Mi hermano Grant tenía todo eso. Era dueño de una pequeña empresa de construcción, o al menos así es como la describía. Usaba botas lustradas que nunca habían tocado el barro, llevaba planos que apenas leía y hablaba de contratos como si estuviera construyendo la mitad del estado con sus propias manos. A mis padres les encantaba. Mi madre, Elaine, publicaba fotos de él en línea con subtítulos como, tan orgullosa de nuestro hijo trabajador. Mi padre, Howard, asentía cada vez que Grant hablaba de licitaciones, permisos y proveedores, incluso cuando yo sabía que él no entendía ni la mitad, porque Grant sonaba seguro. Todos lo trataban como la historia de éxito de la familia. Yo, por otro lado, trabajaba desde casa. Dirigía una pequeña empresa de consultoría de cumplimiento y revisión de contratos llamada Clear Line Contract Review. No era glamoroso. Revisaba requisitos de subvenciones, papeleo de fianzas, certificaciones de subcontratistas, presupuestos, facturas y reglas de financiamiento público. Mi trabajo era asegurarme de que las organizaciones no perdieran dinero porque alguien mintiera en un formulario, ocultara una licencia faltante o impulsara un proyecto antes de que los números tuvieran sentido. Era un trabajo silencioso, un trabajo importante, el tipo de trabajo que nadie nota a menos que falte. Y debido a que lo hacía desde un escritorio en la esquina de mi casa, a menudo con una de mis hijas coloreando a mi lado y la lavadora zumbando de fondo, mi familia decidió que no era real. Mi madre una vez lo llamó mi asuntito de papeleo. Mi padre me preguntó si todavía planeaba volver a la fuerza laboral cuando las niñas fueran mayores. A Grant le gustaba decir que yo había convertido el ser organizada en una personalidad. Me reí de eso durante años porque eso era lo que me habían entrenado para hacer. Sonreír. Dejarlo pasar. No incomodar la mesa. Sin embargo, mi esposo Caleb lo entendía. Caleb era un maestro de educación vocacional en una escuela secundaria.
Enseñaba carpintería, dibujo técnico y reparaciones básicas del hogar a adolescentes que a menudo necesitaban a un adulto estable más que a otra reprimenda. Llegaba a casa con aserrín en las mangas y paciencia en la voz. No necesitaba aplausos. Eso hacía que a Grant le desagradara de una manera silenciosa porque Caleb era todo lo que Grant fingía ser. Útil, tranquilo, respetado y honesto. Teníamos 2 hijas, Iris y Mabel. Iris tenía 8 años, era reflexiva y observadora, el tipo de niña que notaba cuando los adultos usaban voces amables para decir cosas crueles. Mabel tenía 5 años, era brillante y valiente, todavía lo suficientemente joven como para creer que la Navidad hacía a todos más amables. Quería proteger esa creencia el mayor tiempo posible. Por eso casi dije que no cuando mi madre me envió un mensaje de texto 2 días antes de Navidad, cena a las 6 en punto. Tu hermano tiene noticias maravillosas. Trae algo lindo. Esa última parte significaba que no confiaba en que me vistiera correctamente, cocinara correctamente o me presentara correctamente. Caleb lo leyó sobre mi hombro y dijo, no tenemos que ir. Pero ambos sabíamos que no era tan simple. Si nos saltábamos la cena de Navidad, mi madre lo convertiría en una tragedia. Grant diría que yo estaba celosa. Mi padre preguntaría por qué siempre tenía que ser difícil. Así que fuimos. Antes de irnos, Caleb me encontró en el pasillo sosteniendo 2 suéteres, tratando de elegir el que recibiría menos comentarios. Me quitó ambos de las manos, los colgó y me entregó el suéter verde suave que realmente me gustaba. Usa lo que te haga sentir como tú misma, dijo. Lo que él todavía no sabía era que las maravillosas noticias de Grant ya habían pasado por mi escritorio semanas antes. Un proyecto de renovación comunitaria llamado Centro Cívico Riewater había sido marcado para revisión adicional por un fideicomiso privado. Había visto la empresa de Grant en el archivo, Monroe Wildworks. También había visto inconsistencias que me revolvieron el estómago, una carta de fianza vencida, una certificación de subcontratista que parecía copiada de otro proyecto, estimaciones de materiales infladas lo suficiente como para parecer ambición en lugar de fraude. No había querido creerlo. Revelé la conexión familiar, me retiré de la aprobación final y envié mis inquietudes a la directora de cumplimiento del fideicomiso. Luego esperé. Solo le conté a Caleb la versión más general porque necesitaba que una persona en esa casa en Navidad supiera porque podría tener que permanecer en silencio hasta el momento adecuado. Cuando estacionamos en la entrada de mis padres, las ventanas brillaban con un tono dorado, la corona estaba perfectamente centrada y la enorme camioneta de Grant estaba estacionada ocupando 2 espacios como si incluso el pavimento tuviera que hacerle lugar. Caleb apagó el motor y me miró. Recuerda, dijo suavemente, no le debes una actuación a nadie. Asentí. Pero cuando vi a Grant a través de la ventana delantera riendo junto al árbol, sosteniendo un vaso como un hombre que espera aplausos, ya sabía que esta cena no iba a ser pacífica. El primer insulto llegó antes de que mis hijas siquiera se quitaran los abrigos. Mi madre abrió la puerta con el tipo de sonrisa que usaba cuando quería una foto antes de que alguien arruinara la imagen. Abrazó a las niñas, besó a Caleb en la mejilla y me miró de pies a cabeza. Oh, Silvia, dijo, ese suéter se ve muy cómodo. Cómodo era su palabra favorita cuando quería decir decepcionante. Sonreí de todos modos y le entregué la tarta que habíamos traído. Ella la miró y dijo, masa comprada en la tienda. Relleno hecho en casa, dije. Hizo un pequeño sonido como si eso fuera casi aceptable. Desde la sala de estar, Grant gritó, bueno, miren quién llegó. La mismísima reina del trabajo remoto. Estaba de pie junto a la chimenea con un suéter azul marino de media cremallera, las mangas arremangadas, el reloj brillando y los dientes demasiado blancos. Levantó su vaso hacia mí. Empezaba a preocuparme de que tuvieras una reunión por videollamada con el cuarto de lavado. Mi padre se rió desde su silla. Mi madre soltó una risa que fingía no ser una risa. Sentí que Iris se acercaba a mi lado. Caleb descansó una mano sobre su hombro. Feliz Navidad, Grant, dije. Se reclinó hacia atrás con una sonrisa burlona. ¿Eso es todo? Ningún discurso sobre los límites y el trabajo emocional. Escuché que de eso es de lo que habla todo el día la gente que trabaja desde casa. Me dije a mí misma que debía respirar. Era Navidad.
Las niñas estaban mirando. Durante la foto familiar, mi madre nos movió como si fuéramos muebles. Grant en el medio, por supuesto, mi padre a su lado, mi madre en su otro lado. Caleb, las niñas y yo fuimos colocados cerca del borde. Grant miró a mis hijas y dijo, párense derechas, niñas. No querrán heredar la postura de baja energía de su madre. Iris se miró los zapatos. Mabel frunció el ceño porque no entendía por qué los adultos se reían cuando algo se sentía cruel. La mandíbula de Caleb se tensó, pero no habló. Todavía no. La cena comenzó con jamón glaseado, puré de papas, judías verdes, panecillos y salsa de arándanos. Nadie la tocó, pero todos la elogiaron. Durante unos 10 minutos, la conversación se mantuvo segura. Luego Grant se reclinó hacia atrás y me miró como si hubiera estado esperando el centro de atención. Entonces, Silvia, ¿cómo está el negocio? ¿Todavía revisando la tarea de otras personas por dinero? Caleb bajó su tenedor lentamente. Yo dije, el negocio está estable. Grant sonrió. Estable. Esa es una palabra educada. Como cuando una casa es pequeña, pero la llamas acogedora. Mi madre dijo, Grant, sé amable. Pero ella estaba sonriendo. Él apuntó su tenedor hacia Caleb. ¿Y qué hay de ti, amigo? ¿Todavía enseñando a los niños a martillar casas para pájaros? Caleb sonrió levemente. Estanterías este mes, en realidad. Algunos de mis estudiantes construyeron mejores estanterías que los adultos que conozco. Grant se rió. Oye, lo respeto. Toda familia necesita a alguien hábil. Quiero decir, no todos pueden dirigir proyectos reales. Algunas personas tienen que arreglar los gabinetes después de que las personas exitosas se van. Mi padre se rió más fuerte de lo que debería. Vi que el rostro de Caleb se mantenía tranquilo, y esa tranquilidad empeoró mi enojo porque sabía que estaba eligiendo la dignidad en una habitación que no la merecía. Grant se volvió hacia mí. Ustedes dos son perfectos juntos. ¿En serio? Un maestro y una señora del papeleo. Muy estables, muy humildes, con mucha energía de cupones del gobierno. Mabel susurró, Mami, ¿qué significa energía de cupones? Grant la escuchó y sonrió. Significa que tu mamá es práctica, cariño. Las personas prácticas son importantes. Le recuerdan a las personas ambiciosas en que no convertirse. Ese fue el momento en que mi tenedor se congeló. Caleb movió su mano debajo de la mesa y la colocó sobre la mía. Sus dedos presionaron suavemente, no para silenciarme, sino para anclarme. Todavía no, susurró tan suavemente que solo yo pude escucharlo. Tragué la oración que me ardía en la garganta. Grant continuó porque las personas como él confunden la moderación con la debilidad. Habló sobre cómo las niñas necesitarían modelos a seguir fuertes. Dijo que Iris era dulce pero demasiado sensible. Dijo que Mabel tenía mucha energía pero necesitaba a alguien que le enseñara a canalizarla en algo útil. Luego me miró directamente y dijo, sin ofender, Sylvie, pero no puedes criar ganadoras si pasas toda tu vida evitando el mundo real. La habitación se quedó en silencio, pero no lo suficientemente en silencio. Mi madre se acomodó la servilleta. Mi padre tomó un sorbo de vino. Los ojos de Iris se llenaron de lágrimas. Ella trató de esconderse. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Dejé de querer que él se disculpara. Dejé de querer que mis padres me defendieran. Dejé de querer que la habitación de repente se volviera justa. Empecé a querer que la verdad llegara exactamente en el segundo correcto. Mi madre debe haber sentido el cambio en mi rostro porque me dio esa mirada de advertencia familiar. Silvia, dijo, no hagas que la Navidad se vuelva tensa. La miré. Yo no soy la que la hace tensa. Grant se rió. ¿Ves? A esto me refiero. Siempre te tomas todo como algo personal. Nos estamos divirtiendo. ¿Es Navidad? Mi padre asintió. Tu hermano solo está bromeando. Trabaja duro. Déjalo que disfrute. Grant levantó su vaso. Gracias, papá. Finalmente,
alguien entiende el logro. Luego se volvió hacia mí con la sonrisa más satisfecha que jamás había visto. En realidad, eso me recuerda. Iba a esperar hasta el postre, pero ya que estamos hablando de logros, tengo noticias. Grandes noticias. El rostro de mi madre se iluminó. Mi padre se sentó más derecho. Grant esperó hasta que todas las miradas estuvieran sobre él. Luego dijo, Monroe Wildworks está a punto de conseguir la renovación del centro cívico Riewater. Cerca de 5 millones pesos. El trato más grande de mi carrera. Hizo una pausa, dejando que el número flotara sobre la mesa. Y cuando se cierre, creo que todos aquí finalmente podrán admitir quién es el verdadero éxito en esta familia. Por un segundo, todo lo que escuché fue el zumbido del candelabro del comedor. Centro cívico Riewater. Cerca de 5 millones pesos. El trato más grande de su carrera. Grant lo dijo como un discurso de victoria, como si la habitación debiera ponerse de pie y coronarlo. Mi madre se cubrió la boca, emocionada. Mi padre dijo, hijo, eso es increíble. Caleb me miró y pude sentir la pregunta en su silencio. ¿Es este el indicado? Sí, este era el indicado. La empresa de Grant había estado presionando mucho para asegurar el proyecto Riewater, una renovación financiada a través del Fideicomiso Comunitario Calvel. El centro servía para programas extracurriculares, almuerzos para personas mayores, talleres de capacitación laboral y distribución de alimentos los fines de semana. No era un hotel de lujo ni un espacio de oficinas privado. Era un lugar del que la gente dependía. Eso era lo que hacía que el archivo que estaba en mi cola de revisión fuera imposible de ignorar. Si el dinero se manejaba mal, la comunidad pagaría primero. Grant levantó su vaso de nuevo. Esto es lo que pasa cuando sales de la pequeña burbuja de comodidad y realmente construyes algo. Mi madre sonrió radiante. Estamos tan orgullosos de ti. Grant me miró. ¿Escuchaste eso, Sylvie? Construir, no revisar, no verificar, no enviar correos electrónicos a la gente sobre márgenes y firmas. Mantuve mi voz calmada. Riewater está financiado por el Fideicomiso Comunitario Calvel, ¿verdad? Parpadeó, sorprendido de que supiera eso. Sí. Un gran fideicomiso, gente seria. Asentí. ¿Y Norgine Mutual respalda tu fianza de cumplimiento? Su sonrisa parpadeó por medio segundo. Vi el cálculo detrás de sus ojos. Luego el ego ganó. Así es. Tenemos todo alineado. Pregunté, Greenroot Electrical sigue siendo su subcontratista certificado. Grant resopló. Mírate tratando de hablar de negocios. Sí, Greenroot está en la lista. Todas las casillas están marcadas. De eso es de lo que ustedes se preocupan, ¿verdad? ¿Casillas? Mi padre frunció un poco el ceño, pero Grant se estaba divirtiendo demasiado para darse cuenta. Dije, ¿estás seguro de eso? Extendió las manos. Silvia, sé que crees que el papeleo es el mundo entero, pero en la construcción, las cosas se mueven. Las certificaciones, las fianzas, los subcontratistas, los números, todo es parte del juego. Las personas como tú ralentizan el progreso porque un documento aún no se ha puesto al día. Mi madre dio una pequeña risa nerviosa. Tal vez esta no sea una conversación para la cena. Grant la ignoró. No, es bueno para ella escuchar esto. El mundo real no es tan ordenado como sus hojas de cálculo. Miré a Caleb. Sus ojos se encontraron con los míos. Esta vez no dijo, todavía no. Dio un pequeño asentimiento. El momento había llegado porque Grant acababa de confirmar los dos problemas exactos que el fideicomiso había estado esperando. Norgine Mutual no respaldaba actualmente la fianza completa y la certificación de Greenroot Electrical había expirado meses atrás. Peor aún, alguien había vuelto a enviar el certificado antiguo como si estuviera vigente. Alcancé mi teléfono. La voz de mi madre se agudizó. Silvia, ¿qué estás haciendo? Miré a Grant. La parte de mi trabajo de la que se sigue riendo. Grant se rió una vez, pero sonaba más débil ahora. ¿Qué vas a hacer?
Buscarme en Internet durante la cena. Desbloqueé mi teléfono, abrí mis contactos y toqué el número de Denise Calvel, la directora de cumplimiento del fideicomiso. Respondió al segundo timbre. Denise, soy Silvia Monroe. Lamento llamar en la noche de Navidad. No lo haría si no fuera urgente. Grant puso los ojos en blanco, todavía actuando para la mesa, pero su sonrisa se había vuelto rígida. Mantuve mi voz profesional. Él acaba de confirmar que Norgline y Greenroot están siendo representados como activos. Si el primer desembolso aún está programado, recomiendo activar la retención y solicitar el reenvío inmediato antes de que se mueva cualquier fondo. Denise se quedó en silencio por un instante. Luego dijo, entendido. ¿Estás segura? Miré directamente a Grant. Sí. Lo dijo frente a testigos. Ella dijo, gracias. Lo manejaremos ahora. Colgué. La mesa se había quedado en silencio. Mi madre me miraba como si hubiera abofeteado a alguien. Mi padre nos miraba a mí y a Grant. Grant se reclinó hacia atrás y forzó una sonrisa. ¿Lindo? Muy dramático. ¿A quién se suponía que debía asustar eso? No respondí. Doblé las manos en mi regazo. Pasaron 10 segundos. Luego 20. Entonces el teléfono de Grant empezó a sonar. Estaba junto a su plato, con la pantalla hacia arriba. El nombre en él hizo que su rostro cambiara antes de que siquiera respondiera. Lo agarró y se levantó demasiado rápido, su silla raspando contra el suelo. Sí, habla Grant. Su tono era fuerte, seguro, molesto. Luego se quedó quieto. El color desapareció de su rostro tan rápido que fue como si alguien hubiera sacado un tapón. Se dio la vuelta, pero la habitación estaba demasiado silenciosa para tener privacidad. ¿Qué quieres decir con revisión inmediata? No, el desembolso ya está programado. Tenemos equipos listos. Esa certificación está bien. Es un problema de tiempo. Escuchó. Su mandíbula se abrió ligeramente. No, no se comuniquen directamente con mi cliente. Puedo explicarlo. Otra pausa. Sus ojos se dirigieron a mí, muy abiertos ahora, furiosos y asustados. Espera, ¿qué acaba de pasar? Dijo por teléfono, pero me estaba mirando. Me puse de pie lentamente. No pasó nada, Grant. El sistema finalmente funcionó. Bajó el teléfono lo suficiente para que escucháramos una voz que todavía hablaba del otro lado. Mi madre susurró, Silvia, ¿qué hiciste? Yo dije, me aseguré de que el dinero público no saliera de una cuenta basándose en documentos que él sabía que no estaban limpios. La mano de Grant temblaba alrededor del teléfono. El mismo hombre que había pasado toda una cena riéndose de mi vida de repente parecía que no recordaba cómo mantenerse de pie. Grant terminó la llamada sin despedirse. Por un momento, simplemente se quedó allí junto a la mesa, teléfono en mano, su pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido por la nieve. Mi madre parecía horrorizada. Mi padre parecía confundido. Yo conocía bien esa confusión. Era la expresión que la gente usa cuando la realidad se niega a coincidir con la historia que se han estado contando a sí mismos. Grant se recuperó primero o trató de hacerlo. Me señaló con el dedo. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Dije, sé exactamente lo que hice. Me saboteaste en Navidad frente a nuestros padres, frente a mis sobrinas. Caleb se puso de pie. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. No metas a las niñas en esto después de lo que dijiste sobre ellas esta noche. Grant espetó, mantente fuera de esto, clase de taller. Vi a Iris encogerse desde la puerta. Ella y Mabel habían vuelto de la sala de estar, atraídas por las voces elevadas. Eso fue suficiente. Me volví hacia Caleb y le dije, ¿puedes llevarlas arriba por unos minutos? Asintió de inmediato. Iris me miró con ojos preocupados. Mami. Me arrodillé a su lado y le toqué la mejilla. Todo está bien. A veces los adultos tienen que decir la verdad, incluso cuando a otros adultos no les gusta escucharla.
Caleb llevó a ambas niñas arriba. Cuando sus pasos desaparecieron, me volví hacia la mesa. Grant estaba caminando de un lado a otro ahora. Mi madre tenía una mano presionada contra su collar. Mi padre me miró con la primera atención real que me había prestado en toda la noche. Dije, me contrataron para revisar el archivo de renovación del centro cívico Riewater hace 3 semanas. Revelé la conexión familiar tan pronto como vi a Monroe Wildworks en la lista. Me retiré de la aprobación final, pero antes de hacerlo, señalé 3 problemas. Grant se rió con dureza. Oh, aquí vamos. La pequeña reina del papeleo tiene un discurso. Lo ignoré. Primero, la fianza de cumplimiento listada en el archivo no estaba activa por el monto indicado. Segundo, Greenroot Electrical fue presentado como un subcontratista certificado, pero su certificación expiró hace meses. Tercero, varias estimaciones de materiales estaban infladas más allá de la variación normal del mercado, y las facturas de respaldo no coincidían con los registros de los proveedores. Mi padre dijo lentamente, Grant. Grant levantó las manos. Así es como funcionan los proyectos. Los números cambian. El papeleo se pone al día. Silvia no sabe nada sobre construcción. Dije, no necesito verter concreto para reconocer un documento falso. Su rostro se endureció. Estás haciendo que suene criminal. Dije, estoy haciendo que suene exacto. Mi madre finalmente habló. Tal vez es solo un malentendido. Tal vez su oficina envió la versión equivocada. Su voz era suplicante, no conmigo, sino con la imagen de Grant que estaba tratando de mantener viva. La miré suavemente, aunque no me sentía suave. Una fecha equivocada es un error. Una firma faltante es un error. Un patrón de documentos vencidos, números inflados y presión para liberar fondos antes de Año Nuevo no es un error. Grant golpeó la mesa con la mano. Siempre odiaste que a mí me estuviera yendo mejor que a ti. Eso es lo que es esto. No podías soportar una noche en la que todos estuvieran orgullosos de mí. Casi me eché a reír porque la acusación era muy familiar. A las personas como Grant siempre les parece que la responsabilidad son los celos usando un disfraz. Dije, pasaste toda esta cena burlándote de mi carrera, de mi esposo y de mis hijos. Aún así no llamé a Denise por eso. La llamé porque confirmaste frente a todos que los documentos exactos bajo revisión todavía se presentaban como válidos. La boca de Grant se abrió, pero no salieron palabras. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. No había planeado usarla esa noche, pero algo en mí sabía que Grant no resistiría la tentación de alardear. Puse 3 páginas sobre la mesa. La primera era la carta de fianza con el monto de cobertura resaltado. La segunda era la certificación vencida de Greenroot. La tercera era una cadena de correos electrónicos donde el coordinador de proyectos de Grant escribía, deberíamos esperar la certificación actualizada antes de la solicitud de desembolso. Y Grant respondió, envía lo que tenemos. Podemos limpiarlo después de que se liquiden los fondos. Mi madre apartó la mirada después de leer esa línea. Mi padre recogió la página y la leyó 2 veces. Su mano temblaba levemente. Grant dijo, eso está sacado de contexto. Pregunté, ¿cuál es el contexto que lo hace honesto? Me miró fijamente por primera vez en toda la noche. No tenía ninguna broma lista, ningún insulto, ninguna risa fuerte para llenar el espacio. La voz de mi padre salió baja. Grant, ¿es esto cierto? Grant se volvió hacia él. Papá, vamos. Ya sabes cómo son los negocios. Mi padre dijo, esa no es una respuesta. Grant miró a mi madre, pero ella no lo rescató. Siguió mirando el mantel como si acabara de notar una mancha que siempre había estado allí. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente detrás de nosotros, alegres y absurdas. Me di cuenta entonces de que mi enojo había cambiado de forma. Ya no estaba caliente. Estaba claro. No estaba tratando de humillar a Grant. Él mismo se había encargado de eso. Me estaba asegurando de que nadie en esa habitación pudiera fingir que no había visto la verdad. Grant susurró, arruinaste todo. Dije, no,
Te impedí arruinar algo que le pertenecía a personas que confiaron en ti. Mi padre se reclinó hacia atrás. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, aunque no estaba segura de si eran por mí, por Grant o por la imagen familiar que se resquebrajaba en sus manos. Grant agarró su abrigo. Me miró por última vez, con el odio ardiendo a través de su vergüenza. Te vas a arrepentir de esto. Negué con la cabeza. Me he arrepentido de quedarme callada durante años. Ya terminé con eso. Nos fuimos antes del postre. Mi madre nos siguió hasta la puerta principal, retorciéndose las manos, diciendo mi nombre como si quisiera que yo arreglara algo sin pedirle a Grant que admitiera que él lo había roto. Silvia, por favor. ¿Es Navidad? Ayudé a Mabel a ponerse el abrigo. Sé qué día es, mamá. Por eso me llevo a mis hijas a casa antes de que aprendan que la familia significa sentarse educadamente mientras alguien te humilla. Se estremeció como si hubiera levantado la voz, pero no lo había hecho. Eso lo hizo peor para ella. Caleb llevó el pastel sobrante porque, incluso en medio del colapso familiar, era el tipo de hombre que recordaba que habíamos traído un plato. Iris estuvo callada en el auto. Mabel se quedó dormida antes de que llegáramos al final de la calle, con la mejilla presionada contra su reno de peluche. Durante varios minutos, solo el calentador y los neumáticos sobre el pavimento mojado hicieron ruido. Luego Iris preguntó, ¿el tío Grant fue malo porque estaba asustado? La miré en el tenue resplandor del tablero. Tal vez, dije. A veces la gente se burla de los demás porque tienen miedo de que alguien note lo que están escondiendo. Iris pensó en eso. Pero eso no hace que esté bien. No, cariño, no lo hace. Caleb se acercó y tomó mi mano. Esta vez no hubo ningún todavía no. Solo hubo ahora. Llegamos a casa, nos pusimos los pijamas, hicimos chocolate caliente y vimos la mitad de una vieja película de Navidad, aunque en realidad nadie estaba prestando atención. Después de que las niñas se fueron a la cama, me senté a la mesa de la cocina y lloré por primera vez en esa noche. No porque me arrepintiera de la llamada. Lloré porque defenderte a ti misma todavía puede doler, especialmente cuando esperaste años a que alguien más lo hiciera primero. Caleb se sentó a mi lado y dijo, estoy orgulloso de ti. A la mañana siguiente, mi madre envió un mensaje de texto, la Navidad se arruinó. Eso fue todo. No, ¿estás bien? No, siento que te haya hablado de esa manera. Solo la Navidad se arruinó. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego puse el teléfono boca abajo y preparé panqueques con mis hijas. Alrededor del mediodía, Grant comenzó a enviar mensajes, largos, enojados. Me llamó vengativa. Dijo que había avergonzado a la familia. Dijo que había destruido su reputación porque no podía soportar unas cuantas bromas. No respondí hasta el tercer mensaje. Luego escribí una sola oración. Yo no destruí tu nombre. Te impedí usarlo para lastimar a otras personas. Después de eso, lo silencié. Durante la semana siguiente, la verdad se movió más rápido de lo que los chismes familiares pudieron remodelarla. El fideicomiso comunitario Calvel puso el proyecto Rie Water bajo revisión formal. El primer pago fue congelado. Northline Mutual confirmó que no habían aprobado el monto de la fianza que figuraba en el paquete de licitación. Green Root Electric emitió un comunicado diciendo que actualmente no estaban certificados para ese tipo de trabajo de renovación pública y que no habían autorizado el documento presentado. Se asignó a un auditor independiente. El mayor proveedor de Grant endureció sus condiciones de crédito. 2 subcontratistas se retiraron. Monroe Woodworks no colapsó de la noche a la mañana, pero comenzó a sangrar en el momento en que se rompió la ilusión. Mi padre llamó 3 días después de Navidad. Casi no respondo. Cuando lo hice, ninguno de los dos habló durante unos segundos. Finalmente, dijo, tu madre está molesta. Dije, lo sé. Suspiró. Grant está en muchos problemas. Dije, también sé eso. Otra pausa. Luego dijo algo que nunca le había escuchado decir antes. ¿Nos perdimos algo contigo? Miré al otro lado de la cocina a Iris y Mabel construyendo una casa de pan de jengibre torcida con Caleb.
Pensé en cada cena en la que me habían dicho que aceptara una broma. Cada logro suavizado para que Grant pudiera brillar más. Cada momento que me había tragado porque la paz importaba más que yo. Sí, dije. Se perdieron de mucho. Mi padre inhaló lentamente. No se disculpó. No en ese momento, pero tampoco defendió a Grant. Y en nuestra familia, eso era casi histórico. Mi madre tardó más. Envió artículos sobre el perdón. Envió una foto de la Navidad de hace 3 años con la leyenda, tiempos más felices. Envió un mensaje preguntando si yo entendía lo difícil que esto había sido para ella. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque estaba aprendiendo que el silencio podía ser una protección en lugar de una rendición. Mientras tanto, la imagen pública de Grant se desmoronó. Borró la mitad de sus publicaciones en las redes sociales. La camioneta desapareció de su entrada. Una página de negocios local eliminó un artículo que lo llamaba un líder en ascenso en la construcción. No fue arrestado. No se lo llevaron esposado. La vida real rara vez es tan cinematográfica, pero perdió el trato de Riewater, el ascenso del que había estado alardeando y el respeto fácil que había tomado prestado de la confianza de otras personas. Para la víspera de Año Nuevo, Caleb y yo nos quedamos en casa con las niñas. Hicimos sopa, vimos los fuegos artificiales desde el porche trasero y dejamos que las niñas golpearan cucharas de madera contra las ollas a la medianoche. No fue lujoso. No habría impresionado a Grant. Pero cuando Iris se apoyó contra mí y susurró, «Esta es una buena noche en familia», me di cuenta de que había pasado años tratando de ganar un lugar en una mesa que nunca había sido más cálida que la que ya tenía. El informe final llegó a finales de enero. Monroe Woodworks había presentado documentos de certificación obsoletos, había exagerado la cobertura de la fianza y no había revelado los cambios de subcontratistas antes de solicitar el primer desembolso de fondos. El informe no lo llamó fraude intencional, pero las consecuencias fueron lo suficientemente graves. Grant perdió por completo la renovación del centro cívico Riewater. Su empresa fue eliminada de la lista de contratistas preferidos del fideicomiso comunitario Calvel durante un año completo. 2 licitaciones pendientes fueron pausadas. Su banco revisó su línea de crédito comercial y tuvo que vender la camioneta que le encantaba estacionar ocupando 2 espacios. Mi madre dejó de publicar sobre él en línea. Por primera vez en años, no hubo subtítulos familiares orgullosos, ni actualizaciones del hijo perfecto, ni fotos escenificadas fingiendo que todo estaba bien. A principios de febrero, mi padre llamó y preguntó si queríamos ir a cenar el domingo. Pregunté si Grant estaría allí. Dijo que sí, y luego agregó, le dije que te debe una disculpa. Caleb me recordó que no teníamos que ir, pero elegí hacerlo. No porque todo estuviera curado, y no porque le debiera a nadie otra oportunidad. Fui porque quería que mis hijas vieran que los límites no siempre significan huir. A veces significan entrar en la habitación sabiendo exactamente dónde está la salida. Grant se veía diferente esa noche. Sin chaqueta con el logotipo, sin reloj caro, sin voz fuerte. Se quedó cerca de la ventana con las manos en los bolsillos. Más pequeño de alguna manera, aunque ser más pequeño no es lo mismo que ser humilde. Después de la cena, se aclaró la garganta y dijo, Silvia, he estado pensando en la Navidad. Tal vez fui demasiado lejos. La antigua yo habría aceptado eso solo para acabar con la incomodidad, pero Iris me estaba mirando. Así que dije, no, tal vez es lo que la gente dice cuando quiere perdón sin responsabilidad. Usaste mi matrimonio, mi trabajo y mis hijos como entretenimiento. Hiciste que mis hijas vieran a su madre ser objeto de burla, y esperabas que yo llamara a eso familia. La habitación se quedó en silencio. Grant miró hacia abajo y finalmente dijo, tienes razón. Estaba enojado. Estaba avergonzado. Odiaba que tu pequeño y aburrido trabajo resultara ser más importante que todas mis grandes palabras. Lo siento, Silvia, no por el trato. Lo siento por cómo te traté. No lo perdoné al instante. El perdón no es un interruptor de luz, y algunas personas solo aprenden el lenguaje de la disculpa después de que las consecuencias se lo enseñan. Pero lo acepté como un primer paso. Le dije que si alguna vez volvía a hablar de Caleb o de las niñas de esa manera, nos iríamos.
Si me volvía a convertir en la broma de la familia, nos iríamos. Mi madre lloró y dijo que solo quería paz. Le dije que la paz que requiere que una persona sea humillada no es paz. Es control. Esa fue la verdadera lección. No la llamada telefónica, ni el rostro pálido de Grant, ni el trato congelado, ni la camioneta desapareciendo de su entrada. La verdadera lección fue que la verdad se puede decir sin crueldad y los límites se pueden mantener sin gritar. Durante años, pensé que ser una buena hija significaba tragarme cada insulto para que todos los demás pudieran estar cómodos. Pero la comodidad construida sobre la vergüenza de otra persona no es familia. Es teatro. Una verdadera familia no exige que una persona se haga pequeña para que otra pueda sentirse grande. Cuando nos fuimos esa noche, Iris me tomó de la mano y preguntó, «Mamá, ¿ganaste?» Pensé en Grant, en mis padres y en todos los años que había confundido el silencio con la paz. Luego le apreté la mano y le dije, «No, cariño. Solo dejé de perderme a mí misma para mantener a otras personas cómodas». Esa Navidad, una llamada telefónica hizo callar a mi hermano. Pero la verdadera victoria fue ver a mis hijas aprender que la honestidad importa. El trabajo silencioso tiene valor y nadie tiene derecho a reírse de tu vida solo porque comparten tu sangre.